medicina. Y bueno, también soy la coordinadora del área de medicina aeroespacial de lo que es la AFI, que si alguna vez lo han escuchado, es la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería, igual de la UNAM. Nuestra división se llama Cosmoblastos y bueno, como un poco de contexto, nuestra división tiene ese nombre porque se divide en dos ramas, el cosmos referente al espacio y blastos, si alguna vez lo han escuchado, por ejemplo, con sus amigos que estudian medicina o demás carreras del área de la salud, al final siempre le agregan el blastos, como medicoblastos, odontoblastos, y blastos significa que es una célula en crecimiento, una célula que está buscando un camino determinado para dedicarse a tal cosa, ya sea del corazón, ya sea del cerebro y demás. Entonces, pues somos básicamente una asociación, una división que se encarga en formar nuevas mentes y nuevos pues, conocimientos en base a esto que es la medicina aeroespacial. Y bueno, va en lo que se siguen conectando. Ya vieron varias clases con Sagrario de combinación de, pues, de medicina aeroespacial y también de biología. Aquí vamos a continuar con algunos temas de este sector y ahorita vamos a pasar a una presentación y ya cuando terminemos abrimos un espacio para dudas, preguntas, comentarios o cualquier cosa que ustedes quieran aportar. De igual modo, si quieren decir algo, nos esperamos a que termine la presentación. Si hay dudas o cualquier comentario lo pueden ir anotando en el chat y ahorita al final ya empezamos a retomar. En caso de que no me escuchen bien, voy a estar tratando de estar pendiente en el chat para cuidar que no se nos escape nada. Pero muy bien, pues vamos a iniciar con más temas acerca de la medicina aeroespacial, que yo espero esté quedando un poco claro. En esta ocasión vamos a tocar varios temas. En general, a esta parte, a este tema, la apodamos entrenamiento para astronautas. Sin embargo, pues implica muchas otras cosas que ahorita vamos a ver. Comenzando, ¿cuál es la importancia de ir al espacio? Realmente tiene muchas en aspectos políticos, en aspectos de ciencia y demás, pero no lleva mucho tiempo que tiene una importancia médica. De hecho, desde los primeros vuelos espaciales, lo que son las agencias y pues de todos los países que se dedicaban, por ejemplo, a estas carreras espaciales entre Estados Unidos y Rusia, todo era enfocado a que querían pues llegar justamente al espacio, llegar a la luna y pues básicamente era todo esto, era una competencia. Sin embargo, no se pensaba en qué efectos podía tener en el cuerpo humano. La salud quedaba completamente de lado. Era, digamos, lo que menos importaba en ese momento, ya que pues tampoco se sabía qué es lo que sucedía. Únicamente pensábamos salir al espacio, ir a cumplir la misión, pero no pensábamos qué es lo que iba a pasar ahí, o por lo menos no se sabía como para poder tomar las medidas necesarias. Y bueno, esto es de vital importancia porque justamente es algo que ha cambiado hoy día. Voy a apagar mi cámara para que no se me trabe. Es algo que hemos cambiado pues a lo largo de los años y que ha sido de vital importancia para llegar hasta donde estamos. Otra cosa que hay que recargar es que pues todos estos cambios de las agencias espaciales han llevado a que pues los requisitos de los astronautas también hayan cambiado. Por ejemplo, en 1959, lo que es la agencia pues de Estados Unidos pedía que únicamente se aceptaran pilotos militares que tuvieran aquellas licenciaturas en ingeniería y que hayan cumplido tales horas de vuelo en aviones, que ya tuvieran experiencia volando. También en la NASA hubo un tiempo en 1964 que también eran considerados los más valiosos que aparte de pilotos fueran doctores o cualquier académico que también se centrara en, pues digamos, un sector de salud, ya que pues como tal no tenían médicos que subieran a estar capacitados, sino únicamente eres piloto, perteneces a esto, bueno, y aparte eres doctor, entonces tienes el perfil adecuado, ¿no? De hecho, los primeros astronautas de Estados Unidos eran meramente hombres blancos, aquellos que tuvieran una educación universitaria, que estuvieran casados y que tuvieran hijos. ¿Por qué? Porque se quería dar una buena visión de aquellos astronautas, de que representaran a lo que es sus países, de lo que es un buen hombre, de lo que es alguien estudiado, de lo que es un hombre de familia, digamos, todos los aspectos que querían cubrir. Sin embargo, no se especializaban en que el físico fuera lo importante, en que las condiciones de salud fueran importantes. Aquí tenían otros aspectos que hoy día se tratan de seguir, pues ya tratando de no caer en esos estereotipos. Sin embargo, pues a veces es muy difícil. Les diré que seguramente a lo largo de la historia todavía veremos muchos casos así, pero bueno, de principio pues empezamos a cambiar un poco. Yendo nuevamente al pasado, otra de las cosas, como les menciono, que las agencias pedían como requisitos que fueran hombres. Fue hasta allá cuando
digamos, avanzó un poco la era, que varias mujeres pues iniciaron a este sector aeroespacial. Valentina Tereshkov fue la primera mujer que salió al espacio y de hecho pues venció a muchas otras en la categoría para este entrenamiento que pudiera llegar, y pues aún así tuvo muchas trabas en el camino que pues no, les aseguro que no, ni siquiera nos podemos imaginar pues digamos ¿cómo se dice? Pues los prejuicios que ella sufrió también de parte de sus compañeros, de que no fuera capaz, además de que pues si se tomaban medidas necesarias para los vuelos o previos, eran adaptados únicamente a la fisiología del hombre. No se conocía, pues, por ejemplo, qué iba a pasar en los casos de la menstruación o demás cosas que únicamente nos afectan a las mujeres, pues eso no era algo que se contemplara ni tampoco que se le tomara la importancia. Y bueno, eso ha ido cambiando con el tiempo. Sin embargo, pues es de vital importancia recordarlo porque pues son los primeros pasos y es por eso que es tan importante el cómo hemos llegado hasta acá. También ya pues digamos en años posteriores, alrededor de 1978, aquí la NASA ya quiso verse un poco más inclusiva. Si se dan cuenta, aquí fue una de las misiones con 35 personas y pues se trataba de hacer un equipo multidisciplinario en el aspecto pues de hombres, mujeres, afroamericanos, asioamericanos y además pues era una combinación no solo de que eran pilotos, sino también aquí ya se empezaron a enviar especialistas de las misiones que se llevaban a cabo pues tareas científicas o de ingeniería. Entonces pues ya no únicamente era llevar un piloto que acaso fuera médico, no, ahora eran las misiones que tenemos que cumplir, tenemos que llevar un ingeniero, tenemos que llevar pues alguien que sepa de ciencia, alguien que sepa cultivar, un biólogo, y así fue como poco a poco se fue ampliando este panorama de que pues tanto hombres y mujeres de todas las razas y pues aparte especialidades. Sin embargo, pues aquellos requisitos como el hecho de ser piloto obviamente daban puntos y siguen dando puntos más para que pues sean una categoría que se contemple para poder cumplir el perfil para ir al espacio. Algo también que es muy importante recordar ahorita y en todo momento para pues contemplar aquellos cambios que sufre el cuerpo aún cuando nosotros nos salimos al espacio en un estado de ingravidez, es recordar que hay dos tipos de vuelos. Hay uno de corta duración, que es aproximadamente aquellos astronautas que salen en 30 días o menos. Es decir, pues no pasan un periodo tan prolongado, como es la diferencia de los vuelos de larga duración. Estos llegan a cumplir 6 meses o más. Seguramente ya cuando vayamos a lugares más lejanos, como lo es por ejemplo Marte, serán viajes aún más de larga duración. Sin embargo, pues como todavía no se tienen pues evidencias de qué es lo que pasa con el cuerpo, porque no se ha estado en un periodo pues tan prolongado, únicamente los cambios y pues todos los tratamientos y demás preventivos, pues se ha llevado a cabo con la información que ya se tiene, aquellos viajes que son de duración corta y los duración que son de vuelo larga. Y pues esto nos va a ir preparando poco a poco a que pues cuando el tiempo sea más prolongado ya estemos un poco más preparados. Sin embargo, pues nunca se va a estar completamente preparado a aquello que pues no se conoce. Sin embargo, podemos darnos una idea y esto es también algo que pues en algún momento cuando a todos nos toque salir, sepamos un poco de aquello que podemos hacer para prevenir aquellas cosas que son inevitables. Y aquí vamos a dar una vista rápida a pues aquellos efectos que pasan en el cuerpo humano. Seguramente ya han escuchado algunos. Los más populares pues son la pérdida de densidad ósea y también de masa muscular. Esto ahorita lo vamos a ver un poco más detenidamente porque también es muy importante para aquellos métodos de prevención y posteriormente de tratamiento. Vamos a también ver un poco acerca de esto. Y bueno, aquí nos podemos dar cuenta en esta pequeña ilustración, aquellos otros efectos que ahorita también vamos a ver, hablando del hombre cósmico. Vamos a ver que, por ejemplo, pues ocurre una distribución de líquidos que por lo tanto pues causa una hinchazón en la cara. También, pues, los astronautas crecen porque, pues, esta compactación de discos es menor. Ahorita también vamos a hablar un poco de ello. Y, pues, todos los músculos tienen una afectación completa, incluso los del corazón, incluso el cerebro. Y, pues, todo esto depende justamente de la duración, de la complexión de la persona, también si es hombre o mujer, también dependen las razas. Todo esto depende para saber qué tipo de consecuencias va a tener nuestro viaje. Todo eso es algo que se tiene que contemplar para que podamos saber cómo prevenirlo y cómo tratarlo durante, previo y después del viaje. Aquí vamos a hablar un poco, no es tan difícil de entender esto, son aquellas evaluaciones que se han hecho a nivel esquelético. Si alguna vez pues han tenido algún familiar que por ejemplo tiene osteoporosis o osteopenia, que quiere decir que pues tienen una pérdida de este calcio que hace que los huesos estén duros, que se empieza pues justamente a descalcificar, que se vuelve el hueso un poco débil.
Muchos de estos estudios se hacen tanto en personas pues que, digamos, no han salido al espacio, aquellas personas que pues, sobre todo de edad mayor, que ya tienen este tipo de diagnósticos y que por lo tanto pues es necesario pues darles un tratamiento. Este estudio, que es la densitometría, pues mide eso justamente, los valores de calcio, la valor de densidad y de dureza, que ellos, pues huesos sobre todo los que cargan peso, como lo son de la pelvis y de las piernas. También puede ocurrir en las manos y en los brazos, pero como no cargan tanto peso, pues no es tan común ver alteraciones a este nivel. Que nos hacen ver, pues escucha, como una enfermedad que tienen los adultos mayores o aquellas mujeres que ya pasaron por la menopausia. Sin embargo, pues en astronautas completamente jóvenes y completamente sanos, esto es algo que van a llegar padeciendo. En una etapa de ingravidez, pues es el tiempo que esté en el cálculo más o menos de si se trata de un adulto joven. Aquí estos son los parámetros que se usan porque pues lo ideal es que los astronautas cuando salgan tengan una edad, que ahorita también la vamos a ver, pues específica, ¿no? Entonces no son adultos mayores, entonces por lo tanto hay que conocer los valores que va a tener pues un adulto joven, ¿no? Aquí tenemos estos resultados, donde es una prueba de densidad, pues aquí dentro de lo normal, cuando empieza a ser una pequeña pérdida de masa ósea, que es osteopenia. Sin embargo, aquí todavía puede ser reversible y tratable con algo de ejercicio, pero ya cuando llegamos a la osteoporosis, aquí pues empiezan un poco más de problemas. Aquí podemos ver un ejemplo del hueso. Aquí pues estos cambios en la densitometría visualmente no se aprecian. Esto tiene que ser pues a base un poco de estudios un poco más específicos, incluso a nivel microscópico. Y bueno, aquí podemos ver las trabéculas, así se le llaman a este tipo, a estos hoyitos que tienen los huesos. Los huesos tenemos dos tipos. Uno es el hueso compacto, que es el hueso que está completamente duro, y otro es el hueso poroso, que como vemos aquí, pues tiene estos poros. Esto es normal. El hueso esponjoso también se le llama así, porque pues tiene forma de una esponja. Tiene los poros parecidos a los que tiene una esponja. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en la osteoporosis? Todas estas células se vuelven aún más desgadas y en estos agujeros se vuelven aún más grandes. Y por lo tanto, esta fuerza del hueso esponjoso y del hueso compacto no es suficientemente fuerte y pues pueden ser propensos a fracturas. Sin embargo, en el espacio quizá a primera vista no se note, porque obviamente por estar en un estado donde no hay la misma gravedad que la Tierra, por lo tanto es que por eso no se regenera el hueso. Nosotros, como normalmente lo hacemos, el hueso se asimila de dos modos. Uno, nosotros haciendo el movimiento. Es decir, si nosotros no nos levantáramos de la cama, tendríamos nuestros huesos débiles. Eso le pasa a las personas que están en silla de ruedas, porque no los pueden levantar, entonces pues las piernas igual se vuelven muy delgadas, los huesos se vuelven muy frágiles, porque algo que hace el hueso para poder crecer es que las células tengan constantemente un movimiento y un impacto. Así es como se empieza a regenerar el hueso. Y otro aspecto también muy importante es el sol. Si alguna vez han escuchado, por ejemplo, a aquellos que les dan sus baños de sol, a aquellas personas que pues de principio tienen huesos débiles, les aconsejan dar eso. ¿Por qué? Porque el sol nos aporta vitamina D. La vitamina D ayuda a fijar el calcio en los huesos. Si nosotros tenemos calcio, pero no lo podemos asimilar, ¿por qué? Por la falta de sol, entonces el calcio se depura por nuestro cuerpo. De hecho, se depura por la orina. Es por eso que los astronautas padecen tanto de cálculos renales, es decir, de piedras en los riñones, porque esas piedras están hechas de calcio, el calcio que no se puede fijar a los huesos. Y por lo tanto, pues se secretan en la orina en forma de piedras, en forma de cristales, que es básicamente lo que le daría dureza al hueso. Es por eso tan importante el sol. Sin embargo, pues en este ambiente, cuando se está en el espacio, pues está cerca del sol, pero no son los mismos rayos, no es el mismo, pues las mismas aportaciones que se dan. ¿Qué tranza, profe? ¿Qué pedo? Permíteme un segundo. Pues no sé qué pasó. Si vuelven a escuchar algo raro, díganme. ¿Se escucha bien ahí? Pues déjenme ver. Sí. Sí, escucha bien. Muy bien, pues vamos a continuar. Espero que nada vuelva a pasar. Muy bien. Y como les digo, pues básicamente la densidad del hueso depende de eso. Y también otros aspectos de la densitometría es que nos ayudan a valorar cuáles son los cambios que han sucedido
previo al viaje, durante el viaje y después. Así nos podemos dar una idea de, dependiendo del tiempo, cuánto es que el hueso ha sido afectado. Y esto también es muy importante porque realmente los estudios acerca de los cambios del cuerpo humano enfocados meramente a la salud son pocos. Porque normalmente las misiones pues van enfocados a otras cosas, van enfocados a cumplir tales tareas o a hacer ciertas investigaciones que no van encaminadas pues justamente a la salud. ¿Por qué? Porque los estudios a veces toman tiempo o son datos que hay que estar monitoreando, entonces pues muchas veces no se les da la importancia. Sin embargo, pues con el paso del tiempo ya en varias misiones se ha empezado a emplear que también se le dé pues su lugar y sobre todo pues las investigaciones de que pues asimilen estos datos y se puedan pasar a pues a personas que lo puedan empezar a valorar. ¿De qué otro modo se han hecho otros estudios? No siempre se hizo en humanos. También, como les menciono, pues estos estudios no eran tan comunes y por lo tanto, pues decidían meter otro tipo de experimentos. Por ejemplo, en este nos encontramos que pues esa base de roedores, ¿no? Se metieron en un estudio que igual se mandaron a la Estación Espacial Internacional, pero aquí se decidieron que con 6 ratones se viera una diferencia. Básicamente ellos están girando en un ambiente de ingravidez, es por eso que pues ven que dan vueltas y vueltas, porque pues únicamente están flotando, no tienen apoyo sus huesos, entonces por lo tanto lo esperado es que al final del viaje igual tuvieran esta pérdida de masa ósea. Y así fue. Sin embargo, a 3 de ellos los alteraron de modo de que les daban un factor de crecimiento para que los huesos siguieran creciendo. Y aquí se vio la diferencia de que aquellos que se les dio este factor tuvieron un descenso mayor que los que pues nos fueron manipulados. Únicamente, bueno, los roedores manipulados fueron los que perdieron menos masa ósea que los que sí fueron manipulados. ¿Y por qué? Porque este factor de crecimiento hacía que los huesos crecieran. Nosotros, para que nuestros huesos crezcan, necesitamos que también el calcio esté presente, porque el hueso puede crecer, pero no está firme, no está duro. Es como los huesos de los niños. Si alguna vez han visto alguna radiografía de un niño en un brazo, se pueden dar cuenta que muchas veces se cree que tiene una fractura, y es porque el hueso tiene algo que se llaman epífisis y diáfisis, que son las partes que tienen que cerrar a tal edad, aproximadamente cuando ya se empieza a terminar de la niñez, empieza la madurez. Cuando nosotros dejamos de crecer, dicen que las mujeres pues terminamos nuestro crecimiento antes que los hombres. Cuando lo terminamos, quiere decir que ya se cerraron nuestras placas óseas, ya no vamos a crecer, nuestro hueso ya está formado. Sin embargo, en los niños el hueso todavía es blando, el hueso todavía está creciendo. Pero, por ejemplo, en este factor que se les añadieron a las ratitas, pues crecía el hueso, pero no tenían la compactación, no tenían la vitamina D lo suficiente para poder volver duro ese hueso. Es por eso que entre más crecía el hueso, menos densidad tenía. Entonces, pues eso es algo que se apreció y pues se puede también valorar en los humanos. Pero obviamente los estudios primero en animales también nos dan una vista muy, muy clara de qué es lo que puede estar pasando. Otra cosa que no podemos separar de los huesos son los músculos. De hecho, van completamente de la mano. Se han hecho también varias evaluaciones acerca de este aspecto que son los músculos y se ha visto que pues hay un antes y un después muy, muy remarcado. Sobre todo aquellas investigaciones que se hacen después de un viaje corto, se empieza a ver que hay músculos que sobre todo favorecen la extensión en el caso de las piernas, que se encuentran más atrofiados, se hacen más pequeños, a diferencia de los músculos flexores. ¿Y esto por qué podrían pensar que es? Si se dan cuenta, los músculos flexores, ¿qué es lo que hace? Flexionan la rodilla. Es como cuando uno camina. Nosotros usamos los músculos flexores aún más porque estamos doblando para poder caminar. Sin embargo, si estamos en un ambiente de ingravidez, pues obviamente estos músculos no los vamos a usar. No tendríamos el por qué tener que apoyar con esos músculos. No tendríamos por qué doblar la rodilla si aún así por el aire nos podemos desplazar, ¿no? Entonces, por lo tanto, es que estos presentan una mayor atrofia, a excepción de pues, los músculos extensores, que de algún modo pues, siguen siendo los que más nos mantienen y nos permiten el desplazamiento. Aquí tenemos un aparato que se llama diatermia, que ayuda justamente a, pues digamos, el atrofiamiento de estas fibras musculares. Básicamente, pues es sobre todo usado en miembros inferiores, o sea, en las piernas, a nivel, ya sea va por partes de tobillos, un poco más de rodilla y un poco más arriba, que son los cuádriceps. Y pues todo esto se lleva a través de rayos infrarrojos, se mete pues la extremidad y ahí a través de ondas, de partículas, empieza a hacer la regeneración tanto de los huesos y del músculo. También esto es importante porque no podemos separar la rehabilitación ni los cambios del hueso a del músculo, porque los músculos únicamente pueden fortalecerse si el hueso está contribuyendo.
y a su vez al contrario. No podemos separar ninguno de los dos y es por eso que pues es evidente que vamos a ver cambios y alteraciones en estas ambas partes. Aquí también otra cosa que seguramente alguna vez han escuchado, y si no aquí lo van a escuchar, son los músculos antigravitatorios. Es curioso este nombre de antigravitatorios porque obviamente aquí en el planeta tenemos gravedad. Tenemos una gravedad dicha y que por lo tanto estos músculos, que así se les denominan, son aquellos que nos ayudan a mantener una postura erguida, son aquellos que nos mantienen de pie, son aquellos que nos mantienen sentado, los que nos dan una postura. Estos músculos antigravitatorios, pues, imaginarán su nombre, en el espacio no se usan. Nosotros no mantenemos el peso de nuestro cuerpo cuando estamos en un ambiente de ingravidez. Únicamente estamos flotando. De hecho, no hay ni siquiera una arriba ni una abajo. Nosotros nos planteamos el piso, el horario y todo, pero realmente no hay nada estipulado ahí. El cuerpo no tiene una correcta percepción y por lo tanto tampoco los músculos. Estos músculos como tal, entonces no se usan, por lo tanto también presentan un atrofiamiento. Muchos otros, sobre todo los de la pierna, son aquellos que también pues sufren este tipo de atrofia. Si alguna vez han visto algún esquema pues de la pierna, aquí encontramos a los cuádriceps, que son pues un grupo muscular de varios huesos, que pues son justamente 4, y pues todo este conjunto de músculos que están viendo aquí, pues nos ayudan a mantenerlos de pie, a hacer las acciones, y estos son los que menos se usan cuando estamos en el espacio. Y obviamente tenemos que entrenarlos, ahorita también vamos a ver un poco de eso, porque entre más periodo pues pasemos, mayores son las consecuencias y a veces es muy difícil rehabilitar y volver a la función los músculos. Si no usamos los músculos, pues también nuestros huesos pues no se endurecen. Entonces también puede ser que muy fácilmente suframos de una fractura, que suframos de un esguince, y aunque en ese momento no nos demos cuenta porque no los estamos ocupando, el regreso a la tierra va a ser muy difícil, incluso aunque seamos jóvenes. Aquí tenemos dos también pues diferencias que se pueden apreciar en este dibujo de la masa muscular. Por ejemplo, la pérdida en el caso de la masa muscular del brazo, pues alrededor de 180 días, es decir, un viaje largo, podemos ver que hay una reducción del 40% de la masa muscular, aún y haciendo ejercicio. Aquí tenemos una fibra muscular a nivel microscópico antes de partir. Si lo ven, está más gruesa, y al momento de volver, pues vean, ya está completamente pues atrofiada, está muy delgada, aunque no ha sufrido ningún tipo de desgarro ni pues de lesión. Aún así las fibras están muy expuestas a sufrir cualquier accidente, ¿no? Cualquier percance. Y pues esta fase empieza a partir de que se empieza el vuelo, porque ese impacto también, pues digamos, esa adaptación entre pasar de un periodo de gravedad a ingravidez, es también pues de dicho impacto. Todo nuestro cuerpo sufre dos tipos de alteraciones. Una que es instantánea en el momento del vuelo y los primeros minutos de adaptación, y otra que ya es a través, pues digamos, de los días, de las semanas que se pasa y que el cuerpo se va adaptando. Entonces, pues todo eso es lo que nos empieza a ver los efectos que nosotros tenemos. Y vayamos un poco hacia lo actual. Por lo tanto, ya vimos aquellas lesiones y aquellas, pues digamos, alteraciones que no podemos evitar acerca del cuerpo. ¿Qué es lo que busca ahora, digamos, las agencias espaciales para poder ser un astronauta? Pues lo primero es la experiencia. Increíblemente, se le da más, como les digo, pues prioridad o se considera que son mejores aquellos que ya tienen primero experiencia volando. Y después en aquellas, pues digamos, tareas, aunque no sean propiamente fuera del espacio, aquellos trabajadores de la NASA o aquellos estudiados que pues se van a este sector aeroespacial como tal. También ingenieros, también médicos que se enfocan en estas áreas, pues son aquellos que pues como primera instancia se les da como que tienen este punto de la experiencia. También los estudios. Es pues casi lo más obvio, lo más esperado. Ay, estoy saliendo. Más esperado que tengan por lo menos nivel de licenciatura. Sin embargo, entre más tengan maestría, doctorado y más estudios, pues los hace más calificados al puesto, porque también pues se necesita de varios conocimientos, no únicamente de un entrenamiento, y obviamente pues tienen que cumplir bien la misión que se les va a mandar. Es por eso que también pues los estudios es algo muy importante y es vital. En la edad es algo muy curioso porque estos datos que tengo aquí enlistados fueron de pues aproximadamente del 2015 y pues ya han cambiado un poco. Aquella edad aproximadamente del 2015 se estimaba que era de los 34 años. Los 30 son como la edad más pues común que van los astronautas. Se considera que es la etapa mejor que digamos tiene el físico
pues sí, de los hombres y mujeres a partir de los 30, y el 34 es como lo más común que se ha llegado a presentar. Sin embargo, también se han reclutado candidatos entre 26 años como lo más joven y 46 años como lo más grande. Eso hasta el año pasado, bueno, más bien este año, en julio, que pues subieron no como tal a una experiencia ni de un viaje corto ni de un viaje largo. Fue un viaje muy breve, que únicamente pues salieron de la atmósfera, que fueron Dainen y pues otra astronauta que se llama Fung, que pues fueron los primeros, el más joven y la más longeva, 18 años y 82 años. Si se dan cuenta, se están saliendo completamente de aquella edad que se contemplaba o que se había conocido de estas personas, ¿no? Que se podía salir al espacio. Sin embargo, también es algo importante mencionar que ellos no tenían como tal una preparación. De hecho, ellos pues pagaron por poder ir, y es algo que también hoy en día se está viendo mucho y seguramente los vamos a seguir viendo mucho más. Pero esto también es, pues digamos, es una importancia que en este momento no se le da, porque aunque era un viaje muy corto, pues a ellos no los prepararon tanto como un astronauta. Y obviamente, pues las condiciones, por ejemplo, en el caso del astronauta que tenía 82 años, bueno, que tiene 82 años, pues obviamente las condiciones son diferentes en su cuerpo, ya son muy diferentes a un joven también de 18 años, ¿no? Que seguramente ni siquiera ha terminado su crecimiento. Entonces, todo esto no está estudiado porque todavía antes no se había vivido. Y justamente, de hecho, este viaje fue aprovechado para ver algunos cambios a nivel del cuerpo humano. No era suficiente tiempo para ver una misión, no era suficiente tiempo para realizar algo como tal pues digamos, bajar a otro planeta y demás, pero era suficiente para nosotros registrar algunos datos importantes, tanto en un joven como en un adulto mayor, a nivel, pues, de saliendo de la atmósfera. Entonces, este tipo de viajes, pues también, pues digamos, estas oportunidades se tienen que aprovechar para los estudios que se pueden hacer, y obviamente, pues, es una gran experiencia para los dos, pero cuando sea algo más común de la gente, pues tendríamos que empezar a darle mayor importancia a la preparación, y pues a pensar que no solamente va a ser un viaje de unas horas, sino que va a ser mucho más largo si queremos empezar a pensar en vivir fuera de aquí. Otra cosa que, pues, eso sí, digamos que es algo que se aconseja, que es que aproximadamente su altura sea de 1.57, por lo menos en mujeres, y 1.90 aproximadamente en hombres. Esto también ha llegado a variar, porque pues depende de todo el perfil, pero pues lo ideal es que tengan pues una altura bastante alta. Y pues no es algo tan difícil de cumplir en algunos países, pero en otros sí, ¿no? Son de una talla un poco más baja, entonces también estos son un poco rigurosos. Cambia también dependiendo de la agencia espacial pues digamos, del país, porque obviamente también dependiendo de la raza, de la cultura, pero pues en general estos son los términos generales, ¿no? También se les hace un examen de visión. Eso sí es algo muy importante, porque al momento de salir al espacio, una de las primeras cosas que pasan son las alteraciones visuales. También porque la distribución de líquidos, que toda la presión, que todos los líquidos se vaya hacia la cabeza, también produce una presión a nivel de los ojos. Entonces, pues esto también hace que incluso pues los astronautas puedan perder la vista, que puedan, o por lo menos regresar con algún tipo de alteración. Es muy normal que bajando ya tengan que usar lentes. Y aunque poco a poco se va aclarando esta visión, si no hubo ninguna consecuencia pues a largo plazo, pero pues igual puede haber alteraciones. Es por eso que se aconseja pues primeramente ir con una visión 20/20. El examen médico pues obviamente también es de gran importancia, de preferencia que no padezca ninguna enfermedad, y digo de preferencia porque hay unos, pues digamos, ya astronautas que han viajado varias veces, que obviamente ya tienen alteraciones debido a los viajes, pero pues debido a su trayectoria, a su experiencia, se siguen mandando. Pero pues lo ideal es que cuando uno se postula para este perfil de astronauta, pues en los casos médicos, sobre todo a nivel pues cardíaco, obviamente también psiquiátrico y demás, pues se considere que esté completamente sano para que pueda soportar tanto el entrenamiento como la misión, y que su regreso pues no sea pues difícil de lograr su recuperación. También el examen físico, pues igual hay que poder asegurarse que va a poder, sobre todo la misión. El examen físico cambia dependiendo de qué es lo que se vaya a hacer, pero todos tienen que pasar por un examen riguroso para poder, pues digamos, hacer por lo menos las actividades físicas que va a implicar vivir en un entorno de poco espacio y que tenga pues poca gravedad o nula. Conocimientos en astronomía también pues llega a ser de gran importancia, utilidad, y pues se considera de gran relevancia, pues obviamente a nivel espacial no únicamente pues vale que tú tengas los conocimientos quizá médicos de un ingeniero, hay que conocer el espacio.
es imposible conocerlo todo, nadie lo conoce todo, pero por lo menos los conocimientos básicos de poder ubicarte, porque es algo muy difícil, pero pues también se les da ese tipo de entrenamiento o ya tienen que llegar con esos conocimientos. También en robótica, esto dependiendo de la misión que se realice, pero en el caso de alguna, pues digamos, algún acontecimiento que pueda suceder con la nave, de que se encuentren solos, ellos tienen que saber qué es lo que tienen que hacer, cómo pueden ayudar, cómo pueden salvar su vida. Entonces, pues este entrenamiento también se les da, que tengan un capacitamiento para que ellos puedan conocer los sistemas, pues propiamente de la nave y pues de toda la tripulación, que todos puedan apoyar, porque pues a veces uno no puede hacerlo todo, puede que tu compañero que no esté en condiciones y te tengas que empezar a ver por ellos, ¿no? Ahora pasando al aspecto de la evaluación, es muy, digamos, variado, incluso puede parecer divertido el tipo de entrenamiento que se les da a los astronautas. Se ven sometidos a distintas evaluaciones para poder, pues, ingresar a la agencia espacial. Y obviamente esto es debido a, pues, como les digo, el trabajo arduo que se ven sometidos. Y se buscan las personas que tengan un perfil específico para poder cumplir con estos rigurosos entrenamientos. Antes, ahora ya no se ocupa tanto, era la centrifugadora especial uno de los principales para ver aquellos cambios, digamos, en el primer parte del vuelo, que es salir de la atmósfera, que es el mayor impacto, por lo menos de momento o instantáneo, porque se afecta a todo, se afecta la percepción, se afecta el sistema vestibular, que es aquello que nos da el equilibrio, también ¿cómo se dice? Pues la audición, todo se empieza a alterar, es algo que no podemos ni siquiera comprender en este mismo instante, y es algo que no sé si alguno ha tenido la posibilidad de experimentar, pero por ejemplo, muy parecido cuando uno se arroja en bungee o cuando se arroja en paracaídas, la primera impresión, el cuerpo todavía no lo entiende, todavía no lo digiere. Ya al momento de las caídas con pues digamos, mayores metros, ya después de un tramo, como que se empieza a entender que se está cayendo, se empieza a entender qué es lo que está sucediendo, pero a niveles muy cortos y de instancia, pues el cuerpo está aprendiendo a entender qué es lo que está pasando. Entonces, pues esta centrifugadora era, pues digamos, una manera de poder simular este aspecto. Y ahora ya se usa un poco más como una atracción de aquellas personas que quieren experimentar este tipo de, pues sí, de experiencia de cómo sería el entrenamiento. Sin embargo, ahora, pues, ya no es tan ocupado porque ya hay otro tipo de artefactos que nos ayudan a cumplir esta función. Otro tipo de cosas que también se usan para el entrenamiento básico para los astronautas, primeramente hay que, pues, hacer hincapié en que aproximadamente son 2 años de entrenamiento básico. Es decir, todos se tienen que someter a estas pruebas porque son aquellos los que les van a servir para poder, pues, experimentar eso, ¿no? El entorno fuera de la Tierra. Hay un entrenamiento de vuelo y pues justamente es una escuela. No como tal te preparan como pilotos, pero sí te empiezan a preparar para que tú puedas experimentar incluso cómo es estar en una nave. Muchos de ellos pues ya han conducido o ya tienen experiencia piloteando, pero pues no es lo mismo y incluso en condiciones también se les hace, pues digamos, se aparenta poder simular en dónde van a estar también para que conozcan dónde van a estar las cosas, dónde tienen que pues hacer tales y tales cosas. Y por eso también, pues, los simuladores, los entrenadores de estas, pues, sí, digamos que de estas naves espaciales, pues, son también algo que se usa mucho. Otra cosa que podemos también ver aquí, por ejemplo, en este GIF, pues, es también simuladores, ¿no? Simuladores que aparenten cómo se siente el ambiente de ingravidez. Y un modo muy, pues, práctico de entenderlo es estando en el agua. Estos simuladores se hacen justamente en albercas enormes, en tanques muy grandes, donde el astronauta se mete con todo y traje para que empiece a sentir el peso, pero a su vez esa ligerez que nos da el agua, porque somos más ligeros en el agua. Entonces es una manera de aparentar cómo se siente estos aspectos, y igual cómo se siente estar con el traje, pero obviamente nada más es algo que te da una idea, ¿no? No es pues no es completamente parecido, no es completamente igual, pero aún así pues es algo que nos empieza a dar un tipo de información. También, pues, información médica básica también es muy importante, ya que, como les digo, a veces están medidas las personas que van a poder ir en la tripulación, que no se contempla llevar meramente a un doctor, un solo doctor, o por ejemplo, un terapeuta físico o un enfermero. Es realmente la tripulación muy limitada, los recursos son limitados y por lo tanto, la tripulación tiene que saber qué hacer,
tiene que tener por lo menos la información médica y los conocimientos médicos más básicos para poder actuar en una situación de emergencia. Por ejemplo, una hemorragia, por ejemplo, un paro cardíaco, cómo usar el desfibrilador, cómo dar RCP. Es muy diferente la presión que se puede dar en una RCP aquí que tenemos gravedad, allá que no hay la misma, pues las presiones tienen que ser más fuertes. Todo tiene que cambiar. Entonces, pues toda esta formación también médica es básica para toda la tripulación, independientemente de la misión que tienen que realizar. Ya al ser asignado ya una misión específica y dependiendo de la complejidad que ésta vaya a necesitar, ahora sí, se entrena aproximadamente de medio año a un año para, pues, un año y medio para poder entrenar adicionalmente a este entrenamiento que va a ser, pues, meramente a lo que uno se va a especificar. Este entrenamiento, pues, ya depende de cada una de las especialidades que tiene que realizar y ahora se capacita también en el sentido de que los investigadores también puedan experimentar a bordo, es decir, que pues los astronautas estén cumpliendo su misión y a su vez se puedan hacer investigaciones dentro y a bordo, como les digo, como en el aspecto de salud, que también se les dé esa importancia de ese conocimiento. Y la formación médica más extensa para aquellos que ya tengan sobre todo algunas misiones que conllevan mayor riesgo, que sepan cómo actuar, que sepan cómo poder cuidar de ellos mismos y cuidar de su tripulación. Sobre todo aquellos que pues tienen un rango más elevado, casi siempre va un capitán, alguien que tiene el mando todo, entonces pues tiene que saber cómo actuar. Sin embargo, pues dependiendo de cada perfil y de cada misión que se les estipule a los astronautas, ya dependiendo de eso, pues se le va a dar una misión aún más específica. Aquí vamos a un tema o un área muy interesante, que es un programa que está enfocado únicamente a lo que va a ser la prevención para esto. Se entrena, por ejemplo, aquí vemos cómo le están dando entrenamiento médico, cómo enseñar a, pues, dar técnicas, por ejemplo, de resucitación, cómo usar los aparatos. Aquí también vemos cómo lo están enseñando a poder ponerse traje, a usar el traje, sentir cómo pesa. Y bueno, esta vigilancia que se les da, así se llama este sector, vigilancia de por vida de la salud de los astronautas. Es un grupo capacitado, conformado tanto de médicos como de especialistas que se dedican al área de la salud en los astronautas, como también pues se enfocan no solamente en tratarlos, sino también definen los riesgos de morbilidad y mortalidad para poder pues ver qué es lo que se está asociando sobre todo en las misiones. Esto permite que pues se puedan hacer una evaluación sistemática para así detectar problemas de salud en un estadio temprano, puedan hacer evaluaciones. Si se empieza a ver que, por ejemplo, en tal condición o en tal entrenamiento, este astronauta está empezando a tener tal alteración, pues poder trabajar en ello, poder capacitarlos, poder entrenarlos para que al momento de la misión se puedan, pues digamos, asignar esas tareas para poder evitar pues algún defecto en el momento de la misión y obviamente, como les digo, también pues de que la recuperación sea aún mayor. También eso es algo que hace este tipo de, pues digamos, terapeutas a nivel del espacio. Es como si fueran rehabilitadores físicos, pero pues enfocados meramente a astronautas. Está compuesto pues por varios médicos especialistas, entrenadores físicos y fisioterapeutas que van enfocados justamente al entrenamiento de los astronautas. Y esto es también muy importante, porque obviamente los terapeutas no pueden ir a la misión, o bueno, no es algo que se pueda costear, no es algo tan sencillo. Es por eso que las rutinas que se le enseñan tienen que quedar completamente claras, tienen que quedar, en el momento que le está enseñando los ejercicios que se están quedando claros, se los tiene que aprender, tiene que saber cómo tiene que hacer las cosas, porque en el momento en el que él se vaya a su misión, ya no va a tener a nadie que lo escuche, tiene que seguir pues el tratamiento que se le dio, tiene que saber qué es el ejercicio que tiene que hacer, porque es lo que lo va a mantener. Es por eso que estos especialistas son tan importantes, que en el momento, pues quizá de la misión no se habla mucho de ellos, pero están detrás de todo el antes, el durante y el después. Entonces, pues es algo que también se tiene que contemplar mucho. El tipo de entrenamiento que se le dé al astronauta es el tipo de entrenamiento que va a hacer allá. Obviamente, pues las máquinas también, ahorita vamos a ver que están adaptadas para esas condiciones. Y al volver aquí, igual, tienen que pasar por un entrenamiento, pero esta vez de recuperación. Aquí están las máquinas que les menciono. Por ejemplo, el primero tenemos un cicloergómetro, que básicamente es una bicicleta que está anclada y fijada al piso. También está pues fijado el astronauta a través de un cinturón para que pues obviamente no se levante y que haga esta acción de pedalear para que empiece esta movilidad
tanto de las células del hueso, tanto de las células del músculo, y bueno, que empiece a hacer el ejercicio. Después tenemos esta pues cinta de correr, que igual es como si fuera una caminadora, pero pues se dan cuenta, está completamente anclado al piso para que pues no tenga esa elevación. Tiene también un arnés arriba para evitar que pues ese elevamiento, y pues igual, al momento en que da los pasos, igual se produce ese impacto, se produce la movilidad, ahora sí en los músculos extensores y flexores de las piernas, y pues esto empieza a ser pues pues digamos, aparenta la caminata, ¿no? Aparenta el ejercicio. Tenemos también esta máquina de hacer pesas. Esta también funciona de una manera diferente, no tiene peso, tiene presión, es decir, pues dependiendo de la presión que se le ajuste, eso es la fuerza que se va a levantar. Se puede usar de varios modos, por ejemplo, aquí lo están viendo, de que pues ya está en un aspecto más sentado. Ahora sí, incluso lo podemos ver en sus manos. Si tenemos las manos hacia enfrente, pues al momento de levantar estamos trabajando el tríceps, que es el músculo atrás. Si tenemos las manos adelante y lo levantamos al revés, pues ahí estamos cargando el bíceps. Seguramente algunos que hacen ejercicio y levantan pesas, pues recordarán esta sensación y ese trabajo de grupos musculares, que igual las primeras dos pues nos ayudan al movimiento de las piernas y el otro nos ayuda al movimiento de los brazos. Igualmente pues al momento de estar en el impacto de las piernas pues también, pero principalmente en los brazos es lo que nos ayuda. Y algo que también se pueden fijar aquí es que todos ocupan cierto espacio. De hecho, únicamente estas son las 3 máquinas, las únicas que se llevan y las únicas que por un tiempo se han llevado y seguramente se llevarán porque pues cumplen realmente sus funciones y ocupan bastante espacio, pero pues son necesarias. Sin embargo, pues no tienen un sitio donde correr, no tienen un sitio donde hacer más ejercicio, es por eso que estas máquinas los mantienen. Y también tienen horas estipuladas para poder realizar el ejercicio. Es decir, pues tienen sus horarios tanto de comida, tanto de sueño, como de hacer ejercicio. Es importante que alrededor de 2 horas al día lo realicen para poder mantener esta masa ósea y muscular. Sin embargo, es algo inevitable lo que van a padecer. Esta pérdida, pues aún así va a seguir ocurriendo, pero podemos tratar de aminorarla en lo más que se pueda. Y aquí tenemos un breve plan de tratamiento de lo que se hace ya cuando un astronauta llega aquí. Esta etapa de rehabilitación, digamos, de tratamiento, tiene aproximadamente una duración de lo que va a ser 2 horas al día igual, y pues tiene que ser pues en los mejores casos alrededor de los 54 primeros días después de que ha ingresado, y se divide en varias fases. Realmente es digamos, de lo más sencillo a lo más complejo. En la primera fase 0, que es la fase de aterrizaje y regreso, aquí únicamente se busca ver las medidas de tratamiento que están dirigidas a tratar las alteraciones que en ese momento están pues de más impacto. Por ejemplo, el dolor al momento de entrar a la Tierra, de empezar a sentir ese cambio de presión en los oídos, en todo, que incluso se siente vértigo. Todas estas alteraciones que son de momento las más molestas, de eso empieza el tratamiento. Quitar primero el dolor, quitar aquellas molestias que no están dejando que pueda pues regresar y estar pues sí, en todos sus 5 sentidos, pues ahí hay que empezar. Ya después en la fase 2, ahora sí, a partir de los 3 días, no hay que hacer tanto descanso. A partir de los 3 días ya empiezan las readaptaciones a lo que va a ser el equilibrio. Es decir, ya empezamos a ponernos de pie. Cuando los astronautas llegan no lo pueden hacer, los tienen que sacar cargando o en una silla de ruedas. Sin embargo, a partir del 3er día ya hay que empezar a ponerlos de pie para volver a readaptar pues esas sensaciones tanto de equilibrio como pues ya empezando a sentir ese impacto en las piernas, ese peso, a partir de la primera fase. Ya dependiendo, ya después de la segunda fase, dependiendo de cómo se haya avanzado en las otras 2, y aquí ya a partir de los 4 a los 14 días, ahora sí ya se centra en incrementar el acondicionamiento. Ahora no se busca todavía ganar fuerza, se busca ganar condición, se busca devolver la condición. Aquí ya es con estiramientos, incluso también con lo que es la hidroterapia. Hay algunas caminadoras que pues están sumergidas en el agua, igual como si fuera una banda corrediza, el asunto va caminando, pero pues en un ambiente de hidroterapia en el agua, pues es menos el impacto, ¿no? Toda esta readaptación al acondicionamiento, a que vuelva pues a sus actividades diarias, pues va empezando desde aquí. Ya en la última fase, que ya es de los 14 a los 45 días, ahora sí las actividades ya empiezan a ser un poco más duras, como son las actividades aeróbicas, que pues consisten en que tengan una mayor actividad al momento de estar haciendo el ejercicio. Y aquí también se puede implementar otro tipo de aparatos, como es una plataforma de vibración, que únicamente es como pues un aparato donde tú te subes y el aparato está vibrando para que todos tus huesos sientan la vibración y así se estimulen las células que empiezan pues la formación del hueso.
Y de así se puede ir iniciando desde lo más fácil a lo más complejo, dependiendo de cómo va avanzando la recuperación del astronauta. Aquí algo que siempre me gusta recordar es que no sé si alguna vez han visto en las noticias, en el Universal, que dice la NASA te está buscando. Si a ti te gusta estar acostado, si te gusta pasar tanto tiempo en la cama, pues te pueden pagar por ello, ¿no? Y entonces a uno le llama la atención y dice, a ver. Y aquí es básicamente algo que no nos cuentan o algo que no nos imaginamos en su momento. Otra de las cosas que se han intentado aparentar para ver cuáles son los efectos de la microgravedad o de todas estas alteraciones es ponernos en un ángulo de aproximadamente 6 grados hacia abajo, es decir, que la cabeza esté por debajo de las piernas. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Empiezan a bajar la sangre, todos los líquidos de las piernas empiezan a bajar hacia la cabeza, hacia los brazos. Entonces pasa algo parecido, ¿no? Pasa algo que pasa con los astronautas, que empieza esta distribución de líquidos que se va acumulando sobre todo en la cabeza, en los brazos, y se va perdiendo en las piernas. También al pasar alrededor de 30 días o más acostados sin hacer ningún tipo de actividad, pues igual vamos a empezar a tener esta debilidad en las piernas, esta pérdida de masa ósea. Realmente ellos no se les permite levantarse de la cama en ningún momento. Siempre hay que tener un hombro por lo menos pegado a la cama. Sí pueden recibir visitas, pero pues no pueden ellos levantarse de la cama en ningún momento. Realmente leí varias entrevistas que se le hacían a personas que habían pasado pues por este periodo, y la gente termina muy desesperada. Dicen, no lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque es un periodo donde tú te vuelves solitario, donde tienes mucho tiempo en qué pensar. Imagínense pasar 30 días en cama todo el tiempo, viendo películas, leyendo, hablando quizá con tus compañeros por internet y demás, pero aún así estás en un periodo donde no puedes levantarte. Y esto pues no está tan lejos de la realidad. Realmente muchas personas que tienen discapacidad o aquellas personas que están pues en unas etapas crónicas de enfermedad que tampoco se pueden levantar, padecen igual de esto. Entonces también no es algo muy, muy fuera de este mundo, pero pues es interesante cómo estos efectos se pueden medir es interesante cómo se buscan los modos de poder aparentar los ambientes de ingravidez. Es algo muy interesante, y que pues si ustedes quieren ganar dinero de parte de la NASA por hacer esto, pues tal vez deberíamos pensarlo un poco más. El programa se llama CFT-70, por si lo quieren buscar y están interesados, pueden ganar un poco. Y ahora sí, vamos a hablar acerca del perfil del hombre cósmico. Es decir, todo esto que estuvimos viendo, pues es el entrenamiento para aquellos que quieren ser astronautas, aquellos que van a salir y que van a empezar a buscar. Tenemos distintos cometidos. Por ejemplo, el más sonado ahorita es poder llegar a Marte. ¿Y para qué queremos llegar a Marte? Pues no es una sorpresa que queramos colonizar otro planeta, porque sabemos que este no va a durar para siempre. De hecho, estamos en una etapa en que nosotros mismos estamos viendo el declive y el final de este mundo. Sabemos que, pues no vamos a estar aquí por mucho tiempo, y aunque los viajes en este momento sean una inversión para el futuro, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, quizá nosotros no nos toque ver, pero en algún momento vamos a tener que salir de aquí. Hay estudios que dicen, o varias investigaciones que mencionan, que el planeta necesita estar 50 años sin nosotros para poder establecer todo lo que era. Pero pues antes de eso, seguramente no vamos a ver las catástrofes que se van a vivir en un futuro, pero pues lo que está buscando el ser humano es empezar a buscar otro lado para vivir. Nosotros, pues como lo saben, somos el Homo sapiens, y se espera que cuando nosotros podamos vivir en un diferente planeta, afuera de este, ya no seremos terrícolas, ahora seremos Homo cósmicos. Así es como se espera que algún día seamos llamados. ¿Cuál es el perfil? Digamos, no es lo que tú tienes que llegar a convertirte, más bien es lo que inevitablemente nos vamos a convertir. Como les menciono, hay una distribución de los líquidos, por lo tanto, nuestro rostro va a verse de una manera que le dicen mongoloide. Es decir, por ejemplo, aquí vemos al astronauta el antes y el después. Si se dan cuenta, en ambos vemos que se hizo su cara más hinchada en el momento en que vuelven del espacio. Igual aquí podemos ver en las siluetas, las sombras, de cómo se ve la distribución de líquidos. Antes, pues está completamente bien formado de ambas partes, y en la siguiente podemos ver que todos estos líquidos se están yendo hacia la cara, que se están yendo hacia el tronco, al torso, pero se están yendo de las piernas, por lo tanto se están empezando a adelgazar. Y aquí pasamos a nuestra segunda característica, que es que los miembros inferiores se empiezan a adelgazar, y esto es lo que lo llaman como patas de pájaro, que se adelgazan tanto que pues, y nuestra parte de arriba sigue siendo tan pronunciada que pues parecen patas de pájaro. También otro aspecto que quizá a simple vista no se note es que el corazón se vuelve más pequeño. ¿Y por qué? Porque nosotros en este momento, pues aquí en la Tierra, nuestro volumen sanguíneo corre a una velocidad tal,
pero allá en el espacio corre de manera diferente. El flujo es menor, por lo tanto el corazón tiene que bombear menos sangre y por lo tanto cuando un músculo no se usa o tiene que usarse en menor cantidad, en menor fuerza, pues se atrofia, es decir, se vuelve más pequeño, el corazón pues se vuelve un poco más pequeño. También este acúmulo en los líquidos, sobre todo en la parte de la cara, del cuello, de los brazos, se ve como venas dilatadas, venas muy pronunciadas. Si alguna vez han visto a sus abuelitos que tienen las venas resaltadas de sus brazos, de sus manos, pues así es básicamente como se ve tanto los brazos como se ve el cuello, incluso algunas venas de la sien podemos apreciar esa dilatación por el exceso de sangre que está pasando en ese momento. También ocurre la elevación del diafragma. Nuestro diafragma son pues el músculo que está debajo de nuestras costillas, el que nos ayuda principalmente a la respiración. Como nuestro cuerpo se está distribuyendo en todos los sentidos, por ejemplo, también vamos a ver que a nivel de la columna pues se estira, el diafragma, como las costillas se amplían, el diafragma se sube. Y de hecho todo se sube, todos los órganos también digestivos también empiezan a subir. Sin embargo, la digestión no cambia. Se han hecho estudios de que realmente no tiene ninguna alteración en el sentido de, pues, justamente esto, ¿no? De los nutrientes, de asimilar y demás. A nivel de la digestión no hay, ni tampoco al momento de la defecación, no hay ninguna alteración que se pueda apreciar o que hasta ahora se denote. Sin embargo, podemos destacar que es algo muy común padecer náuseas, incluso pues algunas astronautas por tal motivo no quieren comer, padecen anorexia. Y otra cosa muy interesante es el vómito en proyectil. No es muy usual verlo aquí, realmente son algunos padecimientos muy específicos. Aquellos que padecen esto, pues es pues, básicamente, ¿no? El vómito es dirigido, el impacto es muy rápido, no cae hacia abajo, cae hacia derecho y con mucha fuerza. Y este vómito en proyectil también es uno de los síntomas que afortunadamente nos revelan que estos síntomas ya van a pasar, ya no vuelven a ocurrir las náuseas, ya no vuelve a aparecer ninguno de estas alteraciones que en este momento afectaron. Termina con esto. Ese es como que el último síntoma con el que se alivian todos los demás. Sin embargo, pues uno no quisiera llegar hasta allá, ¿no? También pues afecta, como les dije, a los músculos antigravitatorios, que son los que nos ayudan a mantener pues todo nuestro cuerpo de pie, sentado y pues en una postura que aquí en la Tierra nos parecería normal. Como también mencionábamos, ¿cómo se dice? Pues la columna se amplía. Los discos intervertebrales, que son los que conforman nuestra columna, aquí en la Tierra se comprimen. ¿Por qué? Porque la gravedad nos está empujando hacia abajo. De hecho, eso es pues como dato interesante, por eso es que nosotros descansamos cuando nos acostamos, porque se reduce la presión. Cuando estamos de pie, la presión cae hacia nuestra cabeza y cae hacia abajo, nos cansa. Y al momento de acostarnos, pues esta presión se distribuye por todo nuestro cuerpo. Entonces la presión es menor, por lo tanto sentimos un descanso. Y bueno, esta descompresión vertebral hace que obviamente al no estar comprimido, se vayan hacia arriba y se despeguen las vértebras, y esto pues haga que nos volvamos más altos. Sin embargo, esto no dura mucho. De hecho, vuelven a la Tierra y pasan unos días con que vuelvan a su altura normal. Pero pues sí, es algo que de primera instancia se ve mucho. De hecho, cuando uno recién se levanta, es más alto que a lo largo del día, porque todavía no se comprimen las vértebras como a lo largo de nuestro día. También hay una pérdida de propiocepción. Esta palabra es muy sonada en el ámbito médico, que quiere decir nuestra capacidad de ubicar nuestro cuerpo en el espacio y en el espacio terrícola. Realmente esta definición cambia mucho hablando del espacio literalmente. La propiocepción, que es nuestra capacidad de ubicarnos en el espacio. Ahora imagínense, ubicarnos en el espacio, de verdad en el espacio, el cuerpo se pierde. Y como les menciono, aquí tenemos claramente lo que es un arriba y lo que es un abajo, lo que es un piso y lo que es un techo, pero allá simplemente no lo hay. Por eso es que nosotros tenemos que estipularlo. Igual no hay un día, no hay una noche, no podemos medir tal cual las horas del sol ni demás, entonces pues hay que estipularlo todo nosotros. Y eso es algo muy importante que tenemos que hacer para sobrevivir. Nosotros tenemos que empezar a adaptarnos a algo que nosotros estemos pues dando por hecho. También pues eso en un aspecto psicológico también es muy importante. Otra cosa que sucede es que como la sangre va hacia arriba, hacia la cabeza, hay mayor oxígeno, llega mayor oxígeno al cerebro y por lo tanto el cerebro crece, el cerebro se hace más grande y de hecho la asimilación, el razonamiento y todo lo de los conocimientos que nos da el cerebro es mejor. Incluso si aquellos niños que nazcan en el espacio nacerán con un cerebro más capaz de poder asimilar y de poder entender las cosas, serán mucho más inteligentes y será mucho más grande la cabeza. Nosotros aproximadamente, nuestra cabeza pues tiene una octava parte de lo que es todo nuestro cuerpo, de lo que pesa todo nuestro cuerpo, y se espera que pues en esas generaciones que ya pues colinden en el espacio, que ya estén experimentando esos cambios, pues a una quinta parte, es decir, su cabeza va a pesar mucho más y va a estar aún más, pues sí,
en periodo de asimilar y conocer aún más. Otra de las cosas es que tenemos menos rasgos de envejecimiento. Y no quiere decir que no envejezamos, pero aquí lo que resulta es que nosotros, las arrugas, por ejemplo, los senos que ya a tan edad se nos empiezan a caer, que la papada, todo esto no se ve tanto en el espacio. ¿Por qué? Porque la gravedad es lo que nos lleva hacia abajo. De hecho, hay varios, no recuerdo qué famosa, que dicen que duerme al revés, como si fuera un murciélago. ¿Con qué intención? Con que la gravedad no lleve su piel hacia abajo, con la intención de que las arrugas no se noten. Y esto pasa en el espacio, por lo tanto no hay gravedad, la piel no se cuelga, no se nota la papada, los senos siguen en su misma posición, y pues todas esas arrugas tampoco se ven. Uno parece más joven cuando llega del espacio, y no es porque no haya pasado tiempo, sino simplemente la gravedad hace que esto no se note. En el caso del sexo, las relaciones sexuales, no se ha tenido conocimiento de que haya una experiencia sexual en el espacio, por lo menos no registrada. Entonces, por lo tanto, todavía no se sabe qué es lo que pasa, qué es lo que resulta. Sin embargo, se sabe, o por lo menos se ha dicho de astronautas, que las erecciones no cambian, pero que la velocidad de los espermatozoides sí se conoce que es un poco más lenta. Y en el caso de la gestación, pues tampoco ha sucedido. Sin embargo, pues en algún momento va a ser también muy interesante ver cómo un niño de verdad nace en el espacio, nace en condiciones meramente de algo que todavía no conoce, no conocerá la Tierra, no conocerá lo que es la gravedad, entonces pues todo va a ser diferente. Sin embargo, en características, si la madre viene de la Tierra, las características del niño van a ser exactamente como cualquier niño de aquí, de la Tierra. Sin embargo, ¿qué es lo que podemos empezar a imaginar? Nosotros cuando somos bebés, todo el tiempo estamos acostados, todavía no levantamos la cabeza, todavía no nos sentamos, entonces nuestra curvatura de nuestra columna está completamente en forma de C, está completamente curva, porque todavía no podemos cargar ningún peso. Así es como se quedaría, o es lo que podríamos pensar en primera instancia, que se quedaría la columna de un bebé que no experimenta la sensación de gravedad. De hecho, nuestras curvaturas normales se hacen porque nos vamos levantando. Cuando ya empiezas a ser un poco más grande y sostienes tu cuello, se empieza a hacer la cervical. Cuando ya te empiezas a sentar, pues se empieza a acentuar un poco más la de la parte lumbar, ¿no? Y ya finalmente, pues cuando tenemos nuestra posición normal, ahora sí ya tenemos las curvas naturales que tiene nuestro cuerpo. Pero no quiere decir que nazcamos así, y seguramente si no experimentamos esa sensación o ese tipo de cambios de posición o de presión, puede que las curvaturas también varíen. Sin embargo, como les digo, es algo que todavía no se sabe, pero será interesante en algún momento ver aquel niño que nazca por primera vez en el espacio o en otro planeta. Otra cosa que experimentan mucho y que pues lo puse aquí textual es la preocupación por el sentido de la humanidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los astronautas miran por la ventana y ven nuestro planeta, empiezan a pensar en muchas cosas. Empiezan a pensar que ese espacio ya es muy pequeño, que está sucediendo, empiezan a pensar en todo lo diferente que es. Da mucho tiempo para pues digamos, también para filosofar, también para pues empezar a pensar qué es lo que va a pasar con la humanidad, qué es lo que vamos a hacer después. Da mucho tiempo de reflexión. Realmente todos llegan pensando diferente y viendo las cosas diferente porque obviamente nos vieron desde afuera y es muy diferente. También otra cosa muy, muy bonita que a mí me parece es que no va a haber discapacitados, por lo menos no motrices. Porque aquellas personas que no pueden levantarse, por ejemplo, Stephen Hawking, que alguna vez pues, fue llevado a una cabina donde no había gravedad, se pudo mover por primera vez hace mucho tiempo sin necesidad de algo. Podemos experimentar aquellas pues sensaciones que hace mucho no sentíamos, de la libertad, de pues justamente, ¿no? De personas que no pueden levantarse solas o trasladarse solas. Esto no lo tendrán que experimentar. Sin embargo, pues es algo pues que no todos podemos imaginar, ¿no? También, como les digo, la litiasis es más común, las piedras en el riñón por la acumulación de calcio, que no se fija en nuestros huesos y por lo tanto se van quedando ahí. Y por último, la muerte. ¿Cómo es la muerte en el espacio? Pues realmente cuando nosotros, digamos, ya estemos en una época donde nuestros seres queridos ya, pues, definen y nosotros mismos los querramos dar pues, los demos un entierro digno, hay que lanzarlos al espacio. El espacio se va a encargar de deshacerlo poco a poco, de volverlo en materia, de hacer que se desaparezca. Aquí tenemos una pequeña imagen de cómo podrían imaginar que se ve, porque únicamente va desapareciendo y se está volviendo uno con la fuerza, diría Star Wars. Y eso también es algo muy, muy importante, porque pues aquí, a veces en la Tierra es difícil ese proceso, pero pues seguramente todo será muy diferente cuando nos toque vivir e incluso nos toque morir allá afuera. Quizá, como les digo, a nosotros no nos toque, pero puede ser que a nuestras futuras generaciones algún día se pregunten cómo era la vida aquí en la Tierra.
Y ya por último, los dejo con esta frase que también me pareció muy, bueno, me dio mucho en qué pensar, que dice que lo que nos convierte en la especie más inteligente de la Tierra es saber que debemos abandonarla para sobrevivir. Y pues tiene toda la razón, ¿no? Ya nos estamos quedando ya nos está cayendo el 20 de que pues no podemos permanecer aquí por siempre. Y bueno, terminamos. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Están abiertos. ¿Qué dice? A ver, Ariam dice... Creo que una cosa es que al no haber gravedad, pues las personas con discapacidad... A ver si me subí un poco... Las personas con discapacidad pueden desplazarse y etcétera, pero estar en el espacio no regenera raíces nerviosas dañadas, por lo tanto no sería lo mismo, o que puedan moverse o que se va a saltar comentario. Ah, bueno, si yo me refería pues a sentir otra vez ese movimiento, esa libertad, obviamente no se regenera nada, no volverán a mover sus extremidades, eso es evidente, pero pues esa sensación de poder sentir el voltearse, por ejemplo, el sentir no únicamente estar pegado en una cama, sino sentir ese cambio de posición, es lo que se podría experimentar. Ah, Ernesto nos pregunta, ¿por qué los roedores se usan en laboratorio o por qué los llevaron al espacio? Para poder experimentar cuáles son las alteraciones óseas, primero lo experimentaron en animales, en ratones. Les llevaron a una centrifugadora allá arriba en el espacio para que también se viera cómo en ese periodo, pues los huesos se adelgazaban. Primero se vio en los ratones y ya después, pues fue algo esperado en humanos, pero así ya se pudo conocer un poco más. Ah, entonces toda la función o proceso del sistema digestivo no se altera por la microgravedad. No, lo único que está demostrado de momento es que únicamente pasa como cuando uno se sube pues a un juego mecánico o que pues experimenta una sensación de, pues sí, de como que se sube un poco, de que se experimenta esta sensación, pero realmente en el aspecto de digestión y en el aspecto pues de defecación, no se sufre ningún cambio. Y es porque digamos que la gravedad y la función y la compactación que tienen nuestros músculos por dentro, pues es independiente a la de afuera. Dice, cuando persona llega al espacio y pasó por todo el proceso de los huesos y la altura, vuelve a su tamaño original y esas complicaciones como las del riñón se le quedan. Sí, no es como tal que el hueso crezca más, sino pues justamente las vértebras, los discos intervertebrales, no están completamente aplastados, están un poco liberados, entonces, por ejemplo, el espacio entre las vértebras se hace mayor, por lo tanto, la columna se extiende y es por eso que agarra mayor altura. Sin embargo, sí, al volver, pues otra vez vamos a la presión de la tierra. Entonces, pues otra vez las vértebras se van a volver a compactar y vamos a volver a nuestro tamaño normal. Y en el caso de lo que es el riñón, no, lo esperado es que si no hubo ninguna falla renal, como puede ocurrir también aquí en la Tierra, si por ejemplo, un litio, o sea, una piedra en el riñón, tapa alguna parte funcional del riñón, puede que sufra algunos efectos, algunos cambios que, pues, si no se tratan de momento, puedan afectar ya, pues, en un periodo prolongado, pues, que tenga alguna deficiencia a nivel renal. Pero, pues, lo esperado es que cuando lleguen aquí a la Tierra y ya se empiece a asimilar el calcio, ya no se produzca más calcio en los riñones, entonces ya no habrá piedras. Dice, ¿qué otros animales han llevado al espacio? ¿Cuáles fueron los más pequeños y los más grandes? Para este tipo de estudios, ¿están la opinión de los veterinarios o solo de los médicos espaciales? Lo de los veterinarios, la verdad no lo sé. Nunca he buscado ningún estudio como tal de animales que se han llevado al espacio por parte de veterinarios. Pero pues sí, se han llevado, pues por ejemplo, digamos, no en las mismas condiciones, pero por ejemplo Laika, que fue una perrita que también fue llevada al espacio, también se han llevado gatos. Sobre todo los roedores en los experimentos son la primera especie, por lo menos que se asemeja un poco más al metabolismo, que pues se lleva a estos viajes. Sin embargo, si hablamos pues de otras especies, de otras bacterias, también se han llevado para poder pues ver si ¿cómo se dice? Pues si la colonización es más rápida, si las bacterias crecen a una mayor
velocidad, dependiendo qué es lo que se quiere estudiar y lo que se quiere ver, se lleva pues la especie que se quiere estudiar. Entonces, cuando se habla de Homo cósmicus, se habla de un ser humano más evolucionado con más ventajas físicas e intelectuales, más evolucionado en el sentido de que está adaptado para el espacio. Es decir, pues todos estos cambios evolutivos que ya nos va a dar pues sí, las condiciones en las que vivamos. Y por de las razones que ya vimos, pues seguramente sí, van a tener o poseer más capacidades intelectuales y también ventajas físicas, porque se están adaptando al entorno, como alguna vez nos adaptamos nosotros aquí al momento de que pues nos convertimos en un Homo sapiens. Y obviamente en esas condiciones pues vamos a ver los cambios y se van a ver un poco más evolucionados o mucho más evolucionados que nosotros, pero pues va a ser por sus condiciones, es necesario las condiciones para poder evolucionar. ¿Es cierto que eruptar en el espacio puede resultar en vómitos? Sí, sí puede pasar, sobre todo pues sí, si hace poco comiste, pero pues sí, porque esa presión no se mide igual, entonces puede que, igual como la gastritis o el reflujo, si se padece, pues puede empeorar un poco más. No sé nada de medicina, todo ha sido impactante. Mis dudas son, ¿cómo se transforma o ajusta el sentido de la espacialidad a partir de que no hay puntos de referencia para saber dónde está izquierda o derecha? ¿Esto es algo relacionado con el oído? ¿Agua del cerebro se revuelve? Pues de hecho no estás tan alejada. Hay algo que se llama, creo que se los mencioné, que es el sistema vestibular, que es básicamente algo que encontramos en el oído. El sistema vestibular no únicamente nos ayuda a la audición, sino también al equilibrio. Ahí también hay, pues digamos, cristales y también agüita que se acomodan con nosotros. Por ejemplo, cuando nos levantamos de una manera muy brusca y que nos mareamos, se está todavía estabilizando los cristales y el agua que están ahí para poder nosotros estabilizarnos. Y es algo que cuesta mucho trabajo a veces en el espacio, que toma bastante tiempo para poder adaptarse a sentir que ya estamos en un punto. Y como les menciono, no hay un arriba ni un abajo. Entonces, por lo tanto, para poder nosotros empezar a sentir que tenemos un espacio donde pisar, donde tenemos estas dimensiones, hay que medirlas nosotros. Hay que saber dónde va a estar mi piso, dónde va a estar mi arriba, dónde van a estar mis cosas, y así el cuerpo se va pues acostumbrando o haciendo su mismo arriba y abajo. Pero los cambios vestibulares pues sí cuestan un poco. Ya con el paso del tiempo pues estos se van adaptando, pero de principio es una de las condiciones más difíciles, tanto al salir como al volver. Es algo que se padece mucho. Pero sí, es justamente en el oído donde se encuentra ese sistema vestibular que nos ayuda a la percepción. ¿Qué le pasa a la sangre con los glóbulos rojos blancos? ¿Blancos los del oxígeno? Pues como realmente a la sangre como tal y a los glóbulos no es que les pase algo, pero como esta distribución de líquidos y de sangre hace que se vaya a las extremidades y hacia la cabeza, más bien lo que pasa es a los órganos que les llevan más sangre. A los glóbulos como tal no les sucede nada, sino a nuestros órganos que les está llegando más sangre y más oxígeno. Como les digo, es el cerebro. Si nosotros tenemos mayor oxigenación en el cerebro, nuestro cerebro trabaja mejor. Entonces, pues es alrededor de ese cambio el que vamos enfocados si hablamos de glóbulos rojos. Y sobre la capacidad pulmonar, ¿sufre dependiendo de la altura que se toma de súbito? Cuando ya se está en un ambiente estable, ya no hay estas alteraciones, pero sí, en el momento de la salida es el mayor impacto. El mayor impacto se sufre en ese momento y sí hay dificultades respiratorias, y pues muchos les cuesta un poco adaptarse, sufren mareos por este cambio de oxigenación, pero realmente la capacidad pulmonar no disminuye. La nave tiene que ir bien dotada de oxígeno para que puedan pues subsistir bien. Si hay una falla en este aspecto, pues sí, todo puede pues tomar un curso diferente, pero de primera instancia pues la capacidad pulmonar pues únicamente también como se amplía el tórax, se empieza pues digamos a adquirir un mayor volumen para poder respirar, pero no es de gran diferencia. ¿El globo de los ojos se inflama si el rostro sufre también? Sí, al momento de que se está haciendo la distribución de líquidos y se está llenando toda la sangre de los líquidos de la sangre, que se empieza a poner edematizada, que me digo es este aspecto mongoloide que se llena de agua, igual la presión se sube en el cerebro y la presión también se sube en los ojos. Se llegan a ver un poco salteados, pero igual es algo que con el paso del tiempo va cambiando. También, pues, dependiendo también de las actividades. Por ejemplo, pues, llorar teniendo el casco, pues, puede ser perjudicial. Hay un astronauta que, pues, tuvo casi ceguera por llorar, por ver por su casco o algo que le causó mucho sentimentalismo. Entonces, pues, empezó a llorar, pero al momento de que el agua no podía salir por el casco, pues ahí empezaron algunos problemas. Entonces, pues también los ojos es algo muy delicado.
¿Alguna lectura, artículo donde se describa el tema de los modelos de ratón o rata para experimentación con la antigravedad en la Tierra? Claro que sí. Ahorita se los mando. Entonces los órganos de los astronautas en el espacio se comprimen. El corazón late más lentamente y envejecen más lento. Esta última pregunta, no es que envejezcan más lento, porque el tiempo sigue actuando igual. Tan solo las características visuales no se aprecian tanto. Aunque si nosotros queremos pensar que el envejecimiento es a base de arrugas y de apariencia, entonces podríamos decir que sí. Si hablamos de tiempo, pues obviamente no. Pero solamente es porque las características los mantienen mejor conservados, pero no es que envejezcan menos. Y los órganos del espacio, en los órganos de los astronautas se comprimen. Depende qué órgano. Por ejemplo, pues sí, los ojos por este acúmulo y esta presión, pues sí se comprimen. Pero, por ejemplo, en el caso, pues, por ejemplo, de los músculos del tórax, como el corazón, pues sí, se hace un poco más pequeño, pues algunos órganos, como los pulmones, se empiezan a descomprimir, se empiezan a hacer un poco, se amplían un poco más. Entonces depende, pues, del órgano. Pero en general, pues, podríamos decir que así, de manera global, pues no. ¿Podríamos darnos alguna referencia bibliográfica para revisar los cambios en el cerebro en el espacio? Sí, claro. Ahorita les paso ratones y los cambios en el cerebro. ¿Ha tenido fiebre un astronauta? ¿Cómo influye la ingravidez en una persona enferma en el espacio? Esta pregunta es muy interesante. La verdad es que fiebre no lo sé, pero sí he leído sobre infecciones. Y lo que es el sistema inmune se ve deprimido. Se empieza, como las personas cuando tienen alguna enfermedad, como el cáncer o pues algún padecimiento que hace que su sistema inmune se vea más bajo, pues es más propenso a infecciones. Entonces, si un astronauta pues padece alguna infección urinaria o de algún tipo de bacteria, se propaga aún más en el hecho de las consecuencias que le causa, porque su sistema inmune no está batallando igual que lo haría aquí en la Tierra. Entonces, la infección se puede pues poner un poco más seria y pues dependiendo de la infección, sean como sean los síntomas. Por ejemplo, si es una infección urinaria, pues puede empezar a afectar pues incluso a nivel renal, si es que no es bien tratada. Pero depende de eso y sí, afecta mucho a las personas enfermas. Es por eso que pues lo ideal es que vayan los más sanos posibles para no tener este tipo de consecuencias, porque alguien que pues esté enfermo puede que no le vaya tan bien, ¿no? Que no pueda regresar pues mejor, ¿no? No pueda volver a adaptarse. Los dolores de dientes deben de ser muy severos en el espacio. ¿Cómo lo manejan? ¿Ha pasado? Los dolores de dientes. Vaya, pues tengo a dos del equipo que son odontólogas y ellas sí son expertas en la odontología del espacio. Voy a ver si también nos pueden dar una pequeña charla acerca de los dientes, porque esto es un tema de cómo pues los cuidan y todas estas consecuencias. Igual no me acuerdo cómo se llama esta presión en los dientes, pero igual es muy, muy interesante todo ese aspecto. Y es poco estudiado, la verdad. Pues temas así como tal de los dientes en los astronautas se ve poco, pero imagino yo, si mis compañeras no después me desmienten, la presión en los dientes no debe ser tanta porque pues al no haber gravedad de algún modo también se descomprimen. No lo sé, imagino yo. Ese sí es comentario personal. ¿Los astronautas reciben entrenamiento psicosocial con sus compañeros de viaje? No sé si como tal tengan una terapia. Yo imagino que sí, pero sí sé que tienen un espacio de convivencia. Un espacio de convivencia en el que se conocen antes de la misión, porque es importante también saber con quiénes estás. Es importante también saber que pues tu compañero es de fiar, que tú te vas a sentir a gusto con personas que puede ser que pases mucho tiempo. Y obviamente también, ya en el periodo de que estás en el viaje, pues las personas que están ahí son todo tu entorno en ese momento. Entonces, yo estoy seguro de que se conocen muchísimo, que llega aún a ver un entorno o un entrenamiento psicosocial, ahora sí que a la fuerza, ya dependiendo si es bueno o malo, pues ya dependerá, pero pues imagínense, ¿no? Es como estar en una isla desierta solo con una persona o con un grupo de personas, entonces pues es difícil, ¿no? Incluso en nuestras casas por la pandemia, pues imagínense que es nuestra nave y que únicamente nuestra familia son los únicos con los que podíamos estar, entonces pues de algún modo creo que lo aconsejable es que nos llevemos bien todos, ¿no? O por lo menos nos empecemos a conocer. ¿Cómo manejan el tema de los desechos a la hora de ir al baño? Hay un video que creo que nos explica una chica cómo hace todo este proceso, pero pues básicamente hay varias formas. El más usado es una aspiradora, pues digamos, un tubo que absorbe, ¿no? Es un poco más difícil para las mujeres, sobre todo, porque en el caso de los hombres que orinan, pues únicamente lo hacen de pie, ¿no? Lo hacen con
de un modo diferente, ¿no? En el caso de las mujeres, pues el artefacto sí es un poco diferente, tanto al orinar como al defecar, en ambos es diferente, pero pues únicamente este es un parecido a una, pues sí, como una aspiradora, algo de presión, para que en el momento en el que se están limpiando, pues los desechos pasen por ahí y todo finalmente es arrojado al espacio. O en algunos casos, cuando tienen una nave suficientemente, pues grande y ¿cómo se dice? Pues de más cosas, por ejemplo, ¿cómo se dice? Un entorno donde tengan pues sus plantas, alguna cosecha de verduras y demás. Todo este material pues se hace composta y se ayuda para poder hacer las plantaciones. Y si no hay pues un espacio o como tal, pues sí, algo para cultivar, pues estos desechos se sacan hacia el espacio. Pero igual es algo muy, muy interesante cómo van al baño, igual todos estos aspectos interesantes creo que uno no se los imagina y de hecho hablan poco los libros y los artículos de esto, son como noticias un poco más random, les diré, o sea, como que llama más la atención y entonces se especializan más a esa noticia, pero igual también vamos a ver si lo podemos agregar a datos interesantes como para poder concluir una de nuestras clases. Alguien escribe en el chat que sí se van a grabar. Sí, todas las clases se están grabando, entonces al terminar la guardo y con mucho gusto se la subo. ¿Qué dice aquí? Es muy interesante. No sé si pudieras pasarme algunos artículos relacionados con los aspectos psicológicos en astronautas y añadiendo la duda psicosocial en misiones análogas es importante tener una buena convivencia entre todos. Como un ritual, se ha visto aspectos positivos cuando todos comen en la misma mesa a la hora de la comida. Qué interesante. Las misiones análogas también son un tipo de, pues sí, entrenamiento previo para poder asimilar una misión espacial. Y tiene mucha razón Ian. La etapa de convivencia, pues también es algo que no es muy mencionado, pero es algo vital con personas que vas a estar en un entorno cerrado. Sí, claro. No me dijo voy a anotar antes de que se me borren los comentarios, que es aquellas cosas que me pidieron, aquí las tengo. Muy bien, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Es muy interesante todo eso, a ver si algún día nos alcanza a tocar. ¿La esperanza de vida de las personas que han viajado al espacio es igual a la de los que no? Depende cuánto tiempo fueron al espacio, depende con qué alteraciones llegaron y si esas alteraciones pudieron tratarse, aliviarse. En el caso de algunos, por ejemplo, que pues han tenido complicaciones o que no recibieron el tratamiento adecuado al momento de rehabilitar, pues la esperanza de vida sí es menor, pero pues si se llevó a cabo, pues por ejemplo, una misión corta, que tuvo un buen periodo de entrenamiento, un buen entrenamiento durante y que después tuvo su terapia adecuada para poder regresar, realmente pueden volver a su vida cotidiana sin ninguna alteración. Si acaso algunas de la vista, que es lo más usual, que pues los ojos no tengan esta recuperación completa, que lleguen, por ejemplo, alguien que no usaba lentes, que llegue y que tenga que usarlo, pero realmente nada que afecte la esperanza de vida como tal, a menos de que las condiciones pues hayan sido dadas para que sea así. No estoy seguro, lo siento, pero creo que iban a incluir a gente con discapacidad en algunos vuelos. ¿Sabes algo de ello y sus efectos? No sabía que la verdad eso no lo había escuchado, que incluyeran a gente con discapacidad. Imagino que motriz, ¿no? O no sé si de todo el tipo de alteraciones, pero no, lo voy a buscar. Realmente los efectos de las personas con discapacidad únicamente los conozco aquí en la Tierra, porque pues convivo mucho con ellos por estudiar fisioterapia, pero como no se ha llevado pues a un ambiente de antigravidez, pues más bien creo que seremos de los primeros que vean esos estudios y que lo sepan. Los olores a ajo, frambuesas, amoníaco de la orina de perro, etcétera, ¿se debe a lo que se ha viajado en el espacio? ¿Se debe a lo que se ha viajado en el espacio? Eso no lo sabía. Bueno, o realmente no lo había escuchado. No sé si alguien más haya escuchado que los olores de ajo, frambuesa y, por ejemplo, amoníaco de la orina hayan viajado al espacio. No, la verdad no lo sé. Y yo tengo una pregunta loca, pero la haré mejor al final para no interrumpir las preguntas enfocadas a tu charla. Pues va. Yo te lo recuerdo, Ian. Los astronautas que viajan al espacio ya regresan con este mayor razonamiento. No, porque nuestro cerebro sigue siendo del mismo tamaño. Nuestro cerebro sí no crece.
nuestro cerebro como tal, nuestra masa ya no va a crecer más, únicamente recibe mayor oxigenación y por eso puede ser que nuestra agilidad mental sea un poco mejor, pero como tal no tenemos una mayor inteligencia o un mayor razonamiento, porque pues esto únicamente se espera de aquellos que su masa encefálica, o sea, su cerebro como tal, crezca más, tenga una oxigenación de primera instancia pues mucho más grande. Entonces el cerebro crece aproximadamente de los 0 a los 2 años, es cuando termina el crecimiento. Entonces, pues en este periodo de los 2 años de un bebé, pues espera que sea el crecimiento mayor, donde se pueden asimilar todas estas cosas. Ernesto, en el espacio, ¿cuál es la degradación completa del cuerpo hasta la muerte? ¿Cómo va de ir perdiendo músculo y densidad ósea hasta una pérdida? Solo curiosidad. Es para una tarea, ¿no? Pues podemos pensarlo como sucede parecido aquí. Primero, pues lo último, como han visto al momento en el que, por ejemplo, va a haber un ataúd, lo último que se ve son los huesos, porque es la parte más dura del cuerpo humano, es la parte que tarda más pues sí, en desaparecer. Primero, pues básicamente vamos de afuera hacia adentro. Primero, nuestra piel se empieza a deshidratar, entonces nuestra piel se empieza a secar y poco a poco las capas se van cayendo. Entonces, primero se cae la piel, ya después pasamos al músculo, y el músculo, pues igual, se empieza a atrofiar, se empieza a deshidratar, y igual llega un momento en el que, pues, se pierde completamente su masa y ya después pasamos por último al hueso. Y en todo ese trayecto, pues pasamos por todos los órganos del cuerpo humano, que igual pues empiezan a podrirse y pues dependiendo también de en qué estado se encuentre, me refiero, por ejemplo, si está en la tierra, pues los animales empiezan a consumirlo o pues poco a poco se va degradando. Entonces, pues básicamente digamos que vamos de lo superficial a un poco más interno. ¿Qué dice? ¿O es su olor natural? ¿O es olor natural? Eso no lo entiendo, Sofi. ¿Es lo del ajo frambuesa? Eso la verdad no lo había oído, Sofi. No sé si tengas más información acerca de eso, pero realmente lo del olor que se deba al espacio no lo sabía. ¿Es mentira lo del descubrimiento de la momia lunar por el Apolo 20, verdad? Pues depende, ¿no? Depende cómo uno, no es así como que algo que podamos desmentir al 100%, pero pues de primera instancia yo diría que no, que sí es un poco difícil, pero pues yo estoy en contra. Habría que investigar un poco más y ver todos aquellos que están a favor y en contra. Podremos hacer una votación nosotros mismos a ver a qué llegamos. No sé si alguien más tenga una pregunta, si no, Ian, adelante. Adelante, Ian, ya vi que levantaste la mano. Puedes hablar. Hola, buenas. Bueno, no sé si, pues que quería como, tal vez añadir un poco a la pregunta de Sofi, lo de los olores del espacio. No sé si se refería a que algunos elementos, por ejemplo, detectados, por ejemplo, en el centro de la Vía Láctea o en cometas como el Austin y el Halley, se han detectado como sulfuro de hidrógeno y carbonilos, ¿no? Entonces eso asemeja que eso, pues, comparándolo con lo que tenemos en tierra, puede oler más o menos como a huevo podrido o a estiércol, ¿no? Por ejemplo, la orina de perro o pescado descompuesto hace referencia al amoníaco, ¿no? Y eso se ha llegado a encontrar tanto en la constelación de Orión, en la nube de Magallanes de Júpiter, en Titán y satélites como de Saturno, ¿no? Bueno, más bien el satélite de Saturno es Titán, ¿no? Azúcar, por ejemplo, glicogaldehído, que es CH, bueno, ahí tiene su composición química. Yo la verdad no soy químico, pero pues está ahí. Incluso toda esta información la estoy viendo literalmente de una infografía que guardé exactamente, que sacó la DGDC. Entonces, pues básicamente esas han encontrado también en estrellas, ¿no? Como las estrellas IRAS, cianuro de hidrógeno, que eso hace referenciado a las almendras. Por ejemplo, un cometa que a mí me fascina muchísimo es el cometa Churyumov-Gerasimenko 67P, que es donde aterrizó exactamente Philae, que fue el primer satélite que aterrizó en un cometa, ¿no? Y empezó como, bueno, ahí transmitió por unas horas y luego ya se descompuso, porque pues no recibió mucha luz solar. Es una historia muy curiosa, pero fue una de las primeras ondas que hizo la ESA para aterrizar en ese cometa, ¿no? A frambuesa es el formiato de etilo, que exactamente se ha encontrado en la nebulosa Sagitario B. Entonces son como asimilaciones que se han hecho
de los elementos que se han podido detectar en otros cuerpos celestes, ¿no? Por ejemplo, el ajo, que es la fosfina, se ha llegado a encontrar en Leonis, en una estrella gigante roja, ¿no? Entonces, son ahora sí que, como les dije, como algunas cosas que se han podido interpretar, referenciado a las moléculas que se han podido detectar, ¿no? Entonces, tal vez sea esa la duda que tiene Sophie de los olores, ¿no? Creo que sí, dijo aquí igual, creo que se refería a que. Creo que nos aclaraste una duda increíble, Ian. Veo que aquí dicen que te extrañaban escuchar y que te quieren. Entonces veo que tú ya has contribuido a las pláticas, no me había tocado, pero es todo un honor escucharte. Me cultivaste también mucho a mí. Sí, claro. Si quieren les paso esta información en el grupo para que igual tengan, ¿no? Como les dije, son infografías, pero que se han hecho con cada página. Entonces, para que les sirva, ¿no? Siempre es bueno guardar cosas. Y pues bueno, no sé si igual mis compañeros ya tengan más dudas, si no ya puedo hacer mi pregunta loca. Dale con la pregunta, Ian. Va, déjame, te lo paso en el chat, porque ya la tenía escrita. A ver. A ver. Imaginando que se encuentra vida en Marte, microbiana, y la humanidad para salvarse debe de colonizar Marte, suponiendo que es el único lugar para sobrevivir, y tuvieras la decisión de terraformar Marte, pero al hacerlo acabarías con la vida marciana, la pregunta es, ¿dejarías que la humanidad muriera en la Tierra o la salvarías, pero exterminarías la vida originada en Marte? Es una, es una decisión muy difícil, qué bueno que no la tengo que tomar en serio. Pues mi juicio dice que debería mantener la vida original en Marte. Sin embargo, mi parte humana, empática, que no puedo quitar de mí, es, pues, sí, digamos, salvar digo los míos, no es que hable de mi familia, pero, pues, no sé, le tengo demasiado amor a los terrícolas, entonces, pues sí, yo no dejaría que la humanidad muriera, la salvaría, aunque tuviera que exterminar la vida en Marte. Digo, no, me sentiría muy culpable y seguramente habrá muchos en mi contra y me dirán por qué, pero pues al menos en opinión personal eso es lo que haría, pero me gustaría oír qué piensan los demás. Seguramente debemos haber muchas opiniones diferentes aquí. ¿Alguien más quiere dar una respuesta a la pregunta de Ian o tuya? Adelante, Sofía. Que levantes de tu manita, Sofía, puedes hablar si gustas. Si no, escribe en el chat y yo con gusto te leo. No sé si levantes de tu manita por error, Sofi, pero si no, no sé si alguien más tenga alguna opinión, comentario acerca de esto o de la pregunta de Ian, cualquier cosa. ¿No pudiste hablar, Sofi? Si quieres, escríbenos. Ok, es la respuesta de Sofi.
Sophie dice que, encaminado a la pregunta de Ian, ella también haría lo mismo. Artemis se le dice, ¿no podríamos tomar una muestra de esta vida microbiana para preservarla en algún momento y estudiarla y después salvar a la humanidad? Ese es un plan bien pensado. ¿Qué dice Ariam? No es difícil, seamos honestos. Si el hombre tuviera la posibilidad, no dudaría en exterminar lo que sea por su convivencia. Eso es cierto. No vi quién dijo aquí, pero tal vez ellos nos exterminen primero, así que todo es posible. Vaya, pues cuántas reflexiones el día de hoy. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, o concluimos por el día de hoy. Dice Joaquín, ¿qué será lo primordial de una muestra para preservarla? La verdad no lo sé. No sé si alguien ha trabajado con... Bueno, creo que depende de qué es lo que se busque, ¿no? Por ejemplo, si es una planta, imagino que una semilla, no lo sé. Realmente esa pregunta no la sabría responder muy bien, Joaquín. Alguien tal vez que estudie un poco más de muestras, biología o demás. También sería exterminar a los de la tierra por tanto maltrato animal. Por ese lado lo haría. Muy bien. Me parece bien. ¿Por qué será que los nerds somos tan guapos? Todos los de esta llamada ahorita. Bien, son respuestas muy geniales. La propuesta que yo le daría equilibrio es que ambos coexistieran, pero es una respuesta drástica. Y difícil. Dice, Sofía, no todas las personas son malas con los animales. Pues muy bien. Si ya no hay más preguntas o comentarios, entonces vamos terminando por hoy la clase de hoy. Ya nos estaremos viendo. ¿Qué dice? Yo sé que no, pero ya no puedo adoptar animalitos. Sofía. Dice, ¿qué dice? Neil Drenz dijo, si tenemos la capacidad de terraformar Marte, entonces ¿por qué no tendríamos la capacidad de regresar a la Tierra a la normalidad? Vaya. Creo que hicimos mucho daño. Sí, muy buena frase. La ponen en el chat para irnos todos filosofando. De nada, Joaquín, gracias a ustedes por estar aquí. Sofía tiene un montón de perritos. Y gatos. Muy bien, pues vayan a abrazar a todos, a sus mascotas si es que tienen, y no a sus familias. No a ustedes mismos también. Somos esos suenos terrícolas. Mira, una veterinaria. Tenemos de todo aquí. Estupendo, chicos. Pues muchas gracias por conectarse y ahí nos escribimos. Gracias a ustedes. Fue violento. Bye.